Bienvenidos a Conectar para Criar. Hoy abrimos un espacio muy especial donde no vamos a hablar sobre teorías, sino de vida real, de lo que se siente, de lo que se construye, de lo que se transforma cuando una mamá acompaña en el camino del autismo. Damos la bienvenida a Eliana González. Ella es fundadora de la agrupación Madres TEA Salta, y a Sandrita Ruiz, yo le digo Sandrita, sí. Sandrita Ruiz. Ella es dueña y creadora del proyecto Mi Niño Juguetes. Así es. Ambas decidieron no quedarse con lo que faltaba y desde el amor, la lucha y el hacer fueron creando puentes, recursos y comunidad. Este episodio es para escuchar con el corazón abierto, porque cuando las familias hablan, el sistema educativo, el terapéutico y el social tienen la oportunidad de aprender algo valioso. Bienvenida Eliana y Sandrita. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Ustedes ya tienen más cancha con esto del... Poné. Ella más que yo. Sí, es verdad, sí. ¿Verdad? Bueno, cuéntenme esto, ¿no? Empecemos desde el inicio, cuando recibieron el diagnóstico de autismo de sus peques. Bien, primero yo quiero agradecerte, este espacio, agradecerles a todos los chicos que también están detrás, por el tema de que está buenísimo que se empiece a hablar más de la maternidad respetada, pero también está la maternidad en discapacidad, ¿no? Un poquito de lo mío, yo como te decía antes, ya mucho no me lo acuerdo, pero si a algunas personas les sirve mi experiencia, está buenísimo contar. El diagnóstico de mis hijos yo lo recibí ya hace 13 años, 14 ya vamos. Entonces como que ya algunas cosas se me borraron. Pero sí recuerdo muy latente el tema de los primeros signos de alarma, que muchas veces las familias todavía lo siguen mencionando. Es más, en el grupo de madres que tenemos, las mamás siguen diciendo, yo me di cuenta por estas características, por estos señales. Bueno, mi hijo también las tenía, ¿sí? Yo me di cuenta del diagnóstico de mis otros hijos gracias al más pequeño de los míos. ¿Al primero sería? El último. Ah, el último. El más pequeñito mío. O sea, siempre digo, gracias a él también pude ayudar a los demás, porque bueno, él me dio como ese puntapié de decir qué es el autismo, el Asperger en su momento. Y bueno, recuerdo muy bien que una de las señales de Santi, que ahora me deja decirlo, porque antes no me decían, no me nombres, me decía, ¿viste? Era el tema de que no tenía el habla. Sí, él recién empezó a decir como pequeñas oraciones y frases, recién a los 5 o 6 añitos, y más antes era solamente gritar, señalar y gritar. Es más, cuando empezó a señalar también como que fue un alivio, porque si no antes era solo gritar y lo entendía yo nada más. O sea, como que la comunicación era de él hacia mí y con nadie más se comunicaba. Y era solamente gritos y cada vez que alguien no le prestaba atención o no lograba lo que él deseaba, era llorar y llorar. Y esos llantos que muchas mamás conocen que son horas de llanto. Sí. No son esas supuestas rabietas que dicen que duran una horita o dos. No, mi hijo podía llorar horas y dormirse así. Bueno, entonces todas esas señales a mí me llevaron a recurrir a buscar qué estaba pasando con mi hijo. Sandy en ese momento tenía 1 añito y 8 meses cuando yo recién empecé a buscar, porque obviamente uno los compara. ¿Viste? Por más que te diga, no los compares, como mamá va a hacer lo que quiere y lo que le sale y lo que siente. Y yo en ese momento los comparaba porque decía, a ver, Mara, que era su hermana más grande, a los 11 meses ya hablaba, Cristian lo mismo, Facu lo mismo, ¿qué pasa con Santi? Entonces yo recuerdo muy bien que no era una comparación directa, sino de decir, bueno, lo esperado era que ya esté hablando. Entonces empecé a preguntar al pediatra y me dijo, no, él es el más chiquito, el más mimado, al ser el más pequeño. Está haciendo todo esto para llamar la atención. ¿Atención de qué? No sé, porque atención le prestábamos. Entonces empecé a consultar con una fona. Recuerdo que lo primero que hizo la fona, empezar a trabajar en la fonética y todas esas cosas, y Santi no le prestaba atención, lloraba. Yo escuchaba que lo dejaba dentro de la sesión y Santi lloraba, y ella me decía, no puedo trabajar con tu nene porque es un malcriado, o sea, es un mimoso, no quiere sentarse, no quiere hacer esto, bueno, listo. Me dijo, yo te sugiero, dice, que busques atención psicológica porque el tema del apego también es todo un tema, dice ella, ¿no? Bueno, empecé a buscar la atención por la parte pública en ese entonces porque no contaba con obra social. Y caí al hospital materno, que creo que es lo peor que me pudo haber pasado, porque bueno, recuerdo que ahí me invitaban a rezar, me invitaban a aceptar a mi hijo, me invitaban a un montón de otras cosas que yo no estaba esperando que me inviten. Claro. Era como, yo quería saber qué le pasaba a Santi, y ellos me abrían otras puertas como que era una mala madre. Entonces como que
pero nena. Y como que no aceptaba a mi hijo y que mi hijo supuestamente no hablaba por eso, que él quería llamarme la atención, que porque había tenido tantos hijos y todas esas cosas que se les pone en duda a las madres nada más, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, habré estado con ella, fui a buscar otra opción a otro lugar y empecé a pagar. Obviamente que antes para llegar al diagnóstico, al igual que ahora, era muy caro. Y recuerdo que caí a 2 fundaciones donde la pasé súper mal. Y después caí a una sola psicopedagoga que ella sí nos ayudó, que me dijo el diagnóstico de mi hijo. Ya habíamos llegado a los 2 años y medio. O sea, desde el año 8 meses, todos esos meses, aparte de que era como bombazos hacia mí como mamá, era no saber qué le pasaba a Santi. De ahí esa psicopedagoga me dijo que estaría bueno buscar una interconsulta con la psicóloga también para trabajar como un equipo interdisciplinario. También la psicomotricista y bueno, ahí empecé a conocer esas especialistas que hoy en día ya como que son comunes para mí porque bueno, me relaciono con varias. Y se armó como un equipo para mi hijo, pero claro, el monto iba subiendo también. Claro, o sea, ellas me decían que sí, que era importante ese acompañamiento para mi hijo, pero bueno, a mí me costaba mucho porque en ese entonces no estábamos bien económicamente. Pero sí hacíamos un esfuerzo enorme, yo me acuerdo que hacíamos de todo con mi marido para poder costear y llegar a saber qué pasaba con Santi. Santi tenía 2 añitos y 8 meses, antes que sea abril, ponele, nos dijeron que Santi tenía autismo. Sí. Y de ahí se empezó a trabajar con Santi. En ese entonces no estaban las redes sociales así tan latentes como ahora, entonces era entrar a Google y buscar qué era autismo y te salía de todo, pero todo malo. Me acuerdo que también entonces ahí fue cuando dije, tengo que aprender de esto, porque no sé, no conocía a ningún familiar, nunca había escuchado la palabra autismo, de nadie, ningún conocido. Entonces empecé a googlear, que es lo que yo recomiendo a las mamás que no hagan, porque es horrible, no te aparece el autismo positivo, como por así decirlo, porque tampoco hay que romantizarlo, pero te aparece todo lo malo. Entonces yo empezaba a ver que mi hijo no iba a hablar, aparte de que ya me lo habían dicho así, había muchas cosas que mi hijo no iba a lograr. Y bueno, entonces me hice como una coraza y empecé a buscar afuera la información. Porque viste como que en Argentina siempre se manejaba ese tipo nada más de datos. Y empecé a hablar con madres de Chile, de Perú, de otros lados, ¿viste? Y como que ellas tenían otra mirada. Y sin ir más lejos, con la gente de España también. Ellos tienen como más positivo esto porque tienen otra forma de contención. Y de ahí arranqué. De ahí no paré. Me puse a leer mucho sobre autismo, pero no por querer saber o ser una experta en autismo, que siempre lo digo, sino para poder ayudar a mi enano. A todos. Y de ahí después de Santi, recuerdo que en una interconsulta con otro gabinete me dijeron que esto era como hereditario o genético y le salió a mis hijos, a mis otros hijos. Así que bueno, ya arranqué a full y de ahí no paré. Hace 13, 14 años ya no puedo creer. Es enorme cómo pasa el tiempo. Sí. Súper rápido. Y lo mío fue fue raro, porque Jere hablaba re bien y de repente en un momento dejó de hablar. Y también me decían lo mismo, digamos, o sea, a mí me sorprendía que no hablara. Y lo llevaba también a los pediatras y me decían esto, no, porque es sobreprotegido, ella va a hablar, vos sos muy sobreprotectora, porque te dan todos los gustos, él va a hablar cuando él quiera, o sea, no te preocupes. ¿Hace cuánto esto? Y Jere tiene ahora 17, que cumplirá el viernes, pero yo empecé como a los 2 años. Me llamaba mucho la atención, pero no encontraba respuesta y también me pasaba esto, de lo mismo que le decían a ella, me decían a mí. Claro. Que estaba todo bien, que él iba a hablar cuando él quisiera. Y de alguna manera es como que te juzgaban a vos como mamá en la crianza, ¿no? O sea, esto de decir, no, es malcriado. Sí, es malcriado, sí. Y yo buscaba, porque nosotros somos adultos, en ese momento vivía mi abuelo, que tenía 90 años, y yo éramos los 2 adultos en la casa y yo tenía una niñera que también era grande, entonces decíamos, bueno, debe ser que le falta conectar con otros chicos. Y yo lo puse en un montón de guarderías. Y me acuerdo que, a diferencia de eso, yo llevaba una escuela que era católica. Sí. Y me decía, no, el fonobiólogo me había dicho, llévalo ahí porque las monjitas tienen una granja, entonces como que va a poder conectar y capaz que se estimula mejor. Y lo llevé y yo me acuerdo que pero entraba así, ¡guau! Un solo llanterío y lloraba él en su aula y lloraba yo en el Santísimo, porque yo le decía, o sea, lo que le esté pasando, lo que le duela, que me duela a mí, pero no a él porque es una criatura. Claro.
Y todo esto era re chiquito, se tenía 2 añitos, y así buscaba jardines donde llevarlo para ver en cuál se sentía él mejor. Más cómodo, más. Hasta que encontré un jardincito que era por lo que yo creo hoy que es por la docente. Y ella me decía, tenga fe mamá, tenga fe, usted pida por su hijo, ¿no? Pida por él, ore por él. Y ella trabajó, lo estimuló muchísimo. Y Jere tiene esto de que es alto, entonces en vez de tenerlo con los nenes de 3 años, ella lo tenía con los chicos de 4. Entonces el tipo ahí largó la lengua, pero yo tenía 3 años. Dios. Y lo ayudó esto, ¿no? De que habían chiquitos como más grandes. Y nada, o sea, todo bien, todo normal. Hizo, bueno, las tritas de 3, las de 4, 5, primer grado. Estaba en un colegio privado donde habían pocos niñitos porque eran 15 chiquitos nada más en el grado. Y yo lo miraba a Jere, que a mí me llamaba muchísimo la atención porque Jere de bebé era como que todas las cosas que vos suponés que a un niño le van a gustar, a él no le gustaba. Claro. Yo le había comprado un karting porque yo enamoradísima de mi hijo. Le había comprado un karting que estaba revestido de auto y yo subía al auto y le movía las piernas y le decía, así Jere, así, así. Y él no quería saber. Y él se daba vueltas así, se inclinaba y veía cómo giraba la rueda. Y yo no entendía nada. Después cuando empezó a hablar, después que fue este jardincito, y me decía, no, yo quiero ver, yo le quería poner dibujitos animados, y me decía, no, yo quiero ver el hueso. ¿Cómo se arma el hueso? Qué raro, pero bueno, como yo lo veía, digamos que quedaba para más, o sea, porque al año ya sabía que era un triángulo, que era un círculo, cuáles eran los colores. Lo cambié de colegio. Me puse en un colegio que académicamente era más exigente. Sí. Hizo hasta mitad de año, me llamó la maestra del grado y me dijo, mamá, yo quiero pedirle permiso porque me gustaría que Jere fuera a la psicóloga del colegio, porque hay algo que a mí me hace ruido. Mirá. Y yo no sabía qué, pero sí yo me cuestionaba porque decía, yo trabajo todo el día, en mi casa está mi abuelo y la niñera, ¿qué más le puedo pedir? Entonces dije, claro, él necesita que lo ayuden a estudiar. Lo voy a llevar con una psicopedagoga. Pero mirá el pensamiento que yo tenía, ¿no? Sí. Lo voy a llevar con una psicopedagoga que lo ayude a estudiar, que le enseñe cómo estudiar. Y llegó y la psicopedagoga me dijo, yo antes de trabajar necesito saber a qué me enfrento. Entonces empezó a hacer los test, me dijo, es autismo. Y yo no entendía nada porque yo me imaginaba que el autismo era vivir en uno mismo, no hablar y mirar hacia la nada. Y yo en ese momento, nosotras nos reímos, ella se ríe, porque me dice, tu hijo tiene trastorno generalizado del desarrollo. Y yo en mi mente miraba a mi hijo que no estaba conmigo en ese momento y yo decía, ve, tiene 5 dedos en los pies, 5 dedos en las manos, le tiene la cabeza, el torso, las piernas. ¿Será enano? Pero no, porque no entendés, ¿viste? Claro. Creo que te vi, después te lo dicen con términos así, vos decís, no, ¿Será enano? O bueno, debe la receta. Claro, y obvio, viste que yo lo primero que pensé, bueno, ¿qué vacuna le tengo que poner? ¿Qué tiene que tomar? ¿Qué come a partir de ahora? Claro, viste, no entendía nada. Y bueno, y ahí me pidió que hiciera una interconsulta con la psicóloga. La psicóloga también coincidió con el diagnóstico. En ese momento era trastorno generalizado del desarrollo. Sí. Y me había explicado como que había como unas escaleritas y ella me dijo, yo pensé que le estaba en el más leve y en realidad está en el otro escalón, menos, digamos, ¿no? Sí. Y me mandó con un grupo de papás para que yo me pudiera sentir acompañada. Fui y ahí creo que fue un momento terrible, ¿no? Porque yo lo único que hacía era estar sentada así escuchándolas porque no sabía dónde estaba, ni qué hacía, ni a qué había ido. Pero como me habían dicho que tenía que ir para no sentirme sola, yo fui. Sí. Y empezaron a hablar las mamás y una de esas decía, ¿quién conoce un peluquero que corte el cabello? Porque mi hijo llora. Y yo decía, mi hijo llora siempre para cortarse el pelo. Claro. Pero yo jamás lo había asimilado con algo así. Y había otra señora que decía, ¿y cómo hacen con el tema de los pañales? Porque el mío todavía no los dije. Y yo decía,
por Dios, mi hijo usó pañal hasta los 4. Claro. Y fueron Como iban nombrando un montón de cosas. ¿Cómo hacen para cortarle las uñas? Y yo me veía yo de noche cortándole las uñas de los pies, porque de día era como que sufría. Sí. Yo decía, ¿pero cómo dice que le duela si no duele? Sí. Pero a él sí le dolía. Claro. Y fue, digamos, muy doloroso enterarme en ese momento que durante tanto tiempo mi hijo había estado sufriendo. Sí. Pero por cosas que yo desconocía. Sí. Bueno, así llegué yo al diagnóstico y bueno, después, años después, las conocí a las chicas y bueno, y ahí ya no me fui, digamos. No te soltamos. No me fui. No me fui, pero uno va conociendo otras realidades, ¿no? De cómo enfrentan otras familias, otras situaciones. Y uno se va acompañando, ¿no? La importancia de poder acompañarse Sí. entre mamás es fundamental. Las redes de apoyo son Las importantes. redes de apoyo. Ujú. Sí, sí. Sí. Y, Sí. y acá en esta agrupación, ¿hace cuánto que estás? Que sos parte de la agrupación. No le rece, ¿no? Vos ves, Estoy Sandra, mirando. te estoy mirando. Y ya eran más de 5 años. Con Eli. Y Eli, Sí. contame, ¿cómo surgió, cómo nació esta agrupación? Por supuesto, a partir de esto, ¿no? De recibir los diagnósticos y todo. Pero contame vos cómo fue la experiencia. Bueno, ¿te acordás que hace un ratito comentaba que cuando recibí el diagnóstico de Santi, empecé a googlear, ¿sí? Entonces también existía en ese momento, y recién era como nuevito, el tema de Facebook. Sí. ¿Se acuerdan? Claro. Nosotros éramos re jóvenes. Pero la cosa es que Lo en fundamos. Facebook lo fundamos. Y en Facebook había como pequeños grupos, ¿sí? Había información de un grupo de acá de Salta, que era en el que yo estaba en ese entonces, que me habían incluido de prepo, que aún perdura, el grupo de padres. Ujú. Y a la vez yo digo, bueno, si este grupo se maneja en redes, debe haber otros grupos. Sí. Entonces yo recuerdo que ingresé a Facebook y empecé a ver que había otros grupos en otros países. Pero siempre hablaban del padre, ¿sí? Sin desmerecer lo que es el rol del papá. Yo siempre decía, bueno, hablan del padre, de padres, y todas las agrupaciones y fundaciones eran de padres. Bien. Entonces yo agarré y como necesitaba intercambiar información, tenía que armar un grupo o un Facebook paralelo a lo que era mi Facebook personal. Entonces armé en ese entonces una página, viste que Facebook te Sí. daba la opción desde tu Sí. propio perfil armar una página. Sí, sí. Y armé la primera página, que después me la hackearon, que era Teje de Mares de Salta, para poder comunicarme con otras agrupaciones. Ese era el objetivo. Nunca pensé que después en verdad iba a haber tantas mamás en las redes también buscando la misma información. Sí. Yo desde ese link, desde esa página, empecé a comunicarme con gente grosa, o sea, con gente profesionales que hasta el día de hoy abro y yo digo, eran re grosos en su momento. Pero cuando yo les mandaba mi mensajito, ellos te respondían, o sea, eran re accesibles, Sí. ¿viste? Entonces yo me comunicaba, les preguntaba al neurólogo, te estoy diciendo del Ratazzi, el doctor Víctor Ruggeri, o sea, gente que vos decís, wow, Sí. que te responde. Y en su momento yo siempre le decía lo mismo, yo no sé nada, y ellos siempre me decían, pregúntale a tu equipo, no me dice nada, porque esa era la realidad. Sí. Yo fui aprendiendo con el tiempo que vos, la profesional, le dejás a tu hijo y te tiene que dar una pequeña devolución, o por lo menos cómo lo trabajás en casa. Entonces Sí. todo eso yo preguntaba en las redes. Entonces me empecé a comunicar con más mamás y de repente empezó a subir seguidores y de repente acá en Salta se empezó a conocer esa página también. Entonces empezamos a armar un grupo, aparte de las mamás que estaban en el centro que yo estaba. Y empezamos a comunicarnos por redes sin que supieran que era mío. Porque en ese entonces ya había otro grupo y era como todo un Claro. quilombo, ¿viste? De por qué se armó. Es más, me acuerdo que en su momento se creía que ese grupo era de otra persona. Y en los encuentros de padres siempre decían, ¿viste que la de madre Salta y hizo esto, subió un post de esto? Y yo decía, sí, yo me hacía la retonta, era mío. Y siempre yo criticaba eso, ¿no? La falta que tenían los profesionales o algunas organizaciones con la poca información que le brindaban a la familia y ayuda. Y de ahí me fui conociendo con un montón de mamás que también iban colaborando, profesionales también eran algunas, y empezamos a tratar de armar esa red de decir, bueno, a ver, nosotras nos sentimos solas, porque es la realidad, todo el mundo se concentra cuando te dan el diagnóstico en nuestro hijo, que está bien, pero nosotras no sabemos nada.
Es más, a partir del momento que nos dicen autismo, tenemos que empezar a conocer otro hijo, no el que ya teníamos, porque todo lo que ella dice, obviamente no lo habíamos visto porque nosotros teníamos la idea de que habíamos tenido un hijo y no lo tuvimos. Sí. Entonces tenemos que empezar a aceptar a nuestro hijo, aceptarnos que somos mamá dentro de una discapacidad que no conocemos. Entonces yo decía, no era la única, empecé a compartir y la verdad que para mí eso fue muy llevadero. Porque conocimos un montón de mamás grosas que vos decís, ¿viste esa mamá que vos decís, quiero llorar? Bueno, vamos a llorar al parque o a la plaza. O nos encontremos cuando dejemos a los chicos y vamos a llorar un rato. Y no hablábamos del diagnóstico. Claro, no. Hablábamos de que no dormíamos, de que habíamos salido con 2 alpargatas diferentes o sin zapatillas iguales. Hablábamos de que hace cuánto que no sé, no nos hacíamos nada en el pelo. Cosas así que son propias de las madres que no transitan la discapacidad la viven tranquila. Claro. Es más, nosotros a veces decíamos, le sacábamos el cuero a otras mamás que salían de las escuelas espléndidas con los nenitos, y los nuestros no salían así. Yo tenía que tratar de salir y rezar que no corriera Santiago o Facundo porque perdía uno. Yo siempre le digo a las chicas en chiste, portaba una foto, porque los míos eran de correr. Sí, Y si se me perdía, digo, bueno, ya acá está la foto, porque ya tenía una foto fresca. Pero decir eso, claro, ya empezó a ser como un chiste más adelante, pero en su momento la pasaste mal. Exacto. por supuesto. Yo, viste que a veces critican a esas mamás que llevan como esos elásticos con los puñitos. Sí. En su momento yo hasta lo pensaba sacarlo así. Y yo hablaba con Facu, me acuerdo, le decía, no me sueltes la mano, agárrame de acá, pero no te sueltes. Y yo le decía, si te perdés, yo a veces le decía, vení, nos abracemos, hijo, porque si te perdés no te veo más. Porque vos corres rápido y mamá no te va a alcanzar. No, me decía, pero igual corría. Claro. Entonces como que no se acordaba en su momento. Así que de todas esas cosas, compartir con otras mamás, el grupo se fue haciendo re extenso. Y después cuando se supo que era mío, con otras mamás, decíamos, bueno, empecemos a hacer cosas concretas, Sí. que eran encuentros de madres. No tan virtual, sino No más. tan virtual, ya se empezó a hacer como más concreto. Porque sí, en verdad, yo lo usé mucho a la página para aprender de afuera. Es más, con la señora esta de brincar, no me Sí. acuerdo, Karina Morillo. Sí. Ella era de Salta y ella me decía, mirá, unite a este grupo. Ella los conocía, ¿viste? Yo le decía, no, yo quiero abrir uno propio de madres. O sea, madres, no es por desmerecer al padre, pero la realidad es que cuando yo veo un consultorio, veo madres. Madres, sí. Vos vas a la escuela, también ves puras madres. O sea, Sí, es una realidad. sí, sí. Y para mí es re importante la madre. Yo siempre se los digo a ella. Yo la verdad que amo mi maternidad. Fui desde muy jovencita mamá y amo todas las mamás. Las respeto muchísimo, no las critico. Y entonces Sí. como que en algunos otros lados sí, es más, en la propia salud, de ponerte en duda de por qué tu hijo salió así por culpa tuya y sin ir más lejos, antes el diagnóstico era por un desapego de la madre. Sí. ¿Te acordás? Sí, había esa creencia. Claro, entonces como, ¿por qué siempre golpear a la madre? Y sin ir más lejos, cuando nace un hijo con discapacidad, la que está ahí fiel es la madre. Ujú, sí. La que dice, dejo todo, no trabajo, no estudio, me dejo para postergo, después. ¿no? Exacto. Sí, y lo hacemos con amor, ¿no? Porque muchas veces dicen, ay, bueno, pero después lo vas a sacar en cara. No, pero porque uno en ese momento lo hace con amor. Más adelante sí se replantea, bueno, podría haber destinado otras tareas, podría haber compartido esto, no sé, pero en ese momento te sale lo que te sale. Y madre salió así, como un grupo para averiguar cosas y se armó re grande. Y de ahí no paramos, somos un montón de mamás. Si bien hay un grupo de WhatsApp grande, hay un grupo de WhatsApp chiquito de trabajo que a veces está medio desvirtuado. Pero porque ya tenemos muchísima confianza, entonces lo usamos para todo. Pero en el momento que hay que plantear no sé, una capacitación, una charla, un encuentro, se trabaja y se trabaja. Y se piensa en eso, ¿no? No en sacar dinero, sí. Nunca se pide dinero, nunca se pide un bono de contribución, jamás se les cobró nada a ninguna mamá. Así sea a las 3 de la mañana una mamá dice, disculpen, ¿sabe dónde hay un odontólogo? Sí, todas las mamás respondiendo. Y por suerte, sí, se perdura así la agrupación Madres TEA. Por eso yo siempre corrijo cuando a veces nos presentan como asociación o fundación, porque no lo somos. Bien. El fin acá no es un fin lucrativo, entonces como que es un grupo donde se contienen y las redes de apoyo se van agrandando porque las mamás pertenecen a esta agrupación y a las demás agrupaciones. Yes. No hay acá como diciendo, si estás acá, no te vas allá. Sí. No. Portá nuestra remera, por favor, con nuestro logo, tampoco. Eso Bien. nunca lo hicimos. Así que no, yo feliz de hace 3 años que ese grupo cada vez sea más grande, las mamás ayudan un montón, porque en verdad
siguen saliendo cosas nuevas. El diagnóstico fue cambiando. Imagínate que antes era trastorno generalizado del desarrollo, Asperger, y hoy es autismo. Sí, exactamente. Entonces también esa información para las mamás les sirve, el trastorno del lenguaje o el TDAH, que muchas veces las mamás dicen, eso no es una discapacidad. Entonces todas esas dudas que compartimos como mamás, ahí en el grupo entran de eso. Y no es lo mismo que te lo explique un profesional a que te lo explique una mamá que lo está viviendo o que lo vivió, ¿no? Esto es, la verdad que es fascinante eso. Porque a madre. Porque a veces hasta usar un vocabulario diferente. Menos técnico. Exacto, ¿no? Y hay como más empatía también, ¿no? Porque vos decís, bueno, si a ella le pasó, claro, entonces no estoy sola. Sobre todo, ¿no? Ese tema de no estar solo. Si ella pudo. Claro. Sí, eso se escucha mucho. ¿Sí? Si ella pudo, o porque si ella lo hizo así, voy a intentarlo. Porque también siempre se aclara eso, ¿no? De lo que me salió a mí, no te va a salir a vos, o ponerlo en práctica. El tema de los pañales también, ¿viste? Una se aconseja cómo lo hizo, pero no dice, por ejemplo, así se hace. Que muchas veces un profesional a lo mejor sí te lo diga. Claro. Sí, te dice, ¿no? Estos pasos a seguir. Claro, y seguirlos así. Exacto. Y Sandrita, contame cómo nació mi niño, este emprendimiento que a mí me encanta y yo lo repromociono. Sí. Lo repromociono porque se nota que está hecho con amor y por las terminaciones que tiene, por los detalles que tiene. Contame cómo nació. Yo tenía 45 años y me quedé sin trabajo. Y a esa edad conseguir trabajo es muy difícil. Yo no tenía tiempo para decirle a mi hijo, bueno, comemos cuando yo tenga trabajo. Entonces lo que tenía que hacer era encarar lo que sea. Hice varias cosas antes de emprender con mi niño y fue re gracioso. Porque por ahí salió alguien que dijo, yo necesito mermelada, yo te las hago. Y dice, ¿vos sabés hacer mermelada? Re. Mentira. Como los mates me sale. Sí, exacto. Lavadísimo. Dije sí y bueno, pero me daba cuenta que no era lo mío. Y mi niño salió así, no sé por qué, no sé cómo. Unos años después, o en ese tiempo que había empezado, me encontré con Fernanda Brown, que es coach. Y un día haciendo un vivo, un live entre las dos, ella me pregunta ¿por qué? La misma pregunta que me hiciste vos, ¿por qué, digamos, mi niño? Bueno, no tengo idea. O sea, no sé. Entonces ella me dijo, pueden pasar dos cosas. O viviste una infancia donde había mucho amor y la querés compartir, o pasó todo lo contrario. Y a mí eso me clavó en el alma de muchachos. Y después, estando en el grupo, conocí una familia que estaba en el grupo y que ellos se habían venido del interior buscando ayuda para su hijito, que Esteban tenía problemas de alimentación y no había en Salta profesionales todavía dedicados a lo que vivía Esteban. Entonces para los padres era una lucha increíble. Y todas, obviamente, todas éramos mamás de Esteban, todas éramos tías de Esteban, todas éramos abuelas de Esteban, todas sufríamos por Esteban. Yo ya hacía juguetes y Esteban tenía este problema con la comida, entonces los papás nos contaban que iban a McDonald's y que él apilaba las papas fritas. Entonces ahí nacieron las comiditas de mi niño, las comiditas de tela. Pero también nació esto de que no era solamente un emprendimiento para ganar dinero, ¿no? Sí. Tenía un fin. Tenía, sí, un fin, pero esto de reconocer, ¿no? Que uno tiene que brindar un servicio. Más allá de que dé un juguete, es un servicio para el otro que lo va a usar como juego, como recurso, pero es un servicio. Entonces ahí cambió, digamos, todo lo que... Y bueno, eso también suma al grupo. Obvio. Eso va. Sí. Claro, por supuesto. Qué lindo, ¿no? Qué vivencias y o sea, sacar desde de estas cosas que uno, lo cotidiano, sacar estas herramientas para beneficiar al otro, está buenísimo. Sí, que a veces uno no sabe, ¿no? Pero no sabe por qué
pero capaz que dentro de uno no, o lo va manifestando, lo va exteriorizando, pero uno conscientemente no sabe, digamos, por qué o sí, más que nada por qué. Buenísimo, chicas. Ustedes ahora como mamá, ¿qué idea o qué herramientas les darían a las mamás que nos están escuchando? Cada una quiero que haga su aporte. Para hacerle la vida un poquitito más fácil a estas mamás que están criando a pequeños que están dentro del espectro. No sé cuál comienza. Sandra, si yo me copio alguna parte. Yo le diría a cualquier persona, ¿no? Que antes que nada es súper importante conocerse a uno mismo. Porque a veces nos pasa que, como en mi caso, no saber por qué. Y cuando vas conociéndote, vas descubriéndote, pero también vas en cierta forma sanando algunas cosas que quizás te venían haciendo ruido porque no las podías asimilar. Y una vez que vos te vas conociendo, vas descubriendo quién sos en realidad y qué importante que es, ¿no? Yo siempre a Jeremías le digo, hijos, vos sos capaz. Vos sos capaz. Y el rey me dice, sí, ya sé, pero me pongo nervioso. Y yo misma me decía, hasta hace unos días, soy capaz, lo voy a lograr. Y hasta que no sé, creo que antes de ayer dije, no, o sea, también soy un ser limitado. Porque tengo límites, porque me pasan cosas, porque hay momentos en los que sufro o en los que lloro, y está bien. No pasa nada, digamos, si en un momento te faltan fuerzas, si en un momento no podés, y está todo bien. Mañana va a ser otro día, ese día viví lo que te está pasando. Y mañana otra vez. Porque si hay algo que tenemos es que somos imparables. Entonces hoy elijo, en vez de decirme soy capaz, yo mismo digo, soy imparable. Porque me pueden pasar muchas cosas, pero igual sigo. Y vuelvo y sigo. Qué hermoso, Sandrita. Me encanta. Qué hermoso. Sí. Bueno, yo todo idéntico a Sandra. Lo mismo. Lo mismo. No, yo también, si hay algo que siempre me encanta decirle a las chicas también, siempre que piensen en positivo. Exactamente. Y una de las cosas que también siempre me destacan es eso. Me dicen, pero vos siempre estás contenta. No, sí. No siempre, digo. Pero yo prefiero encararlo desde ese lado. En su momento, cuando recién recibí los diagnósticos, recuerdo que como estaba muy triste, había mucha gente que se abusaba de esas cosas, de nosotras. Entonces, como que por eso cuando hacemos los grupos, yo trato que las chicas se diviertan, se rían, no sé, se rían de ellas mismas, de otras mamás. Nos burlamos de nuestros hijos, le hacemos bullying. La situación es re común. ¿Pero por qué? Porque creo que ese golpe de alegría a nosotras también nos hace ver que somos madres. No hay un libro, un manual donde diga cómo tenés que ser mamá, porque si no, todas lo tendríamos y trataríamos de ser todas iguales, reaburridas. Entonces yo creo que eso, ¿no? Cada una puede ser como quiera ser, que se tomen sus tiempos y que sí sepan darse el tiempo para sus hijos, pero el tiempo para ellas también. Porque una mamá feliz es una mamá que tira para adelante siempre. Una mamá triste casi siempre va a estar atacada, va a estar más que nada manoseada, pero por todo el mundo, por el tema de que le van a llenar de cosas que no son, realidades que no son. Entonces como que una más positiva puede ver mejor a su hijo, a una misma, y puede encarar mejor las cosas. Muy bien. Muchas gracias, Eli. Muchísimas gracias, Eli. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, María. Gracias.